participo de una nueva, kainos, forma de vida. Dice que por ella llegamos a ser participantes. ¿Qué dice? Participantes. Escuche, participantes. Koinonos es la palabra que usa el escritor. Koinonos se deriva de la raíz de comunión, de koinonía. Koinonos quiere decir, escuche, socios en unidad y esencia común. Yo he llegado por la naturaleza divina a ser socio de Dios. O sea, que participo en una sociedad, en una unidad de esencia común. ¿Cuál es la esencia? La naturaleza. Antes tenía naturaleza humana. No podía ser socio, participante de la vida de él. Por eso es que él me dio naturaleza divina. Para que ahora, de forma legal y real, yo tenga unidad, esencia común con Dios y pueda en la semejanza de la vida de Dios manifestar lo que Dios es. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Y por qué? Porque dice Pedro que nosotros hemos sido renacidos. ¿Hemos sido qué? Yo no soy un creyente rehabilitado. Yo no soy un creyente recuperado, ni remendado. Yo soy renacido. Porque algunos piensan de que nos hemos rehabilitado. No, el hermano ya dejó las drogas, él ya no volvió a caer en el licor y él ya salió de aquellos vicios. Eso es una persona rehabilitada. Y yo para rehabilitar a alguien no necesito el evangelio. Le puedo llevar a un programa de alcohólicos anónimos, un centro de rehabilitación de drogadictos, tener terapias, abiertos. Y mucha gente ha sido rehabilitada, ¿sí o no? ¿Necesitaron el evangelio? No. Porque no es un asunto de rehabilitación, sino de regeneración, volver a genes originales. Y por eso es el renacido. Nace no con los genes que nació, nace con los genes que les han sido dados, los genes que pertenecen a la vida de Dios, los genes que corresponden a la naturaleza de Dios. Y por eso Pablo en 1 Corintios 15 muestra el contraste de los dos hombres. El primer hombre es un alma viviente y corresponde, dice, es a lo terrenal, pero el postrer hombre es un espíritu vivificante y pertenece al orden celestial. Por eso un renacido participa de otra clase de vida, porque él fue sacado de esta vida de esclavitud a tener la vida de libertad en Cristo. Juan 1 dice que nosotros hemos sido engendrados. ¿Hemos sido qué? Engendrados. Ya no solo creados como personas humanas, somos engendrados como hijos de Dios. ¿Nota la diferencia? Diga, Dios creó el ser humano, pero él engendró hijos. Ese tenía imagen y semejanza, pero el engendrado tiene naturaleza. ¿Qué es lo que tenemos? El creado no la tuvo, pero nosotros sí. ¿Y por qué tenemos naturaleza? Porque ahora se nos ha dado otra vida. Toda vida requiere una naturaleza para que tenga su expresión. Diga engendrados. Y es justamente el aporte, dice, no de carne ni sangre, sino de Dios. El padre engendra, la madre concibe. El que aporta el esperma es el padre. Y somos engendrados de Dios. Pedro dice que somos engendrados de esperma, de simiente no corruptible. O sea que Dios puso
en ese esperma espiritual, todos los genes. En el esperma es que va la genética. Por eso, al hacer un examen del ADN del padre, se conocen los rasgos, las características que ese hijo tiene. ¿Por qué? Porque los genes describen de qué esperma vino. Y ese ADN describe la naturaleza que él tiene. Oh, alabado sea Dios. El Padre nos dio su genética, su naturaleza, porque ahora nos ha dado de Cristo la simiente divina, no corruptible, todos los componentes que pertenecen a esa naturaleza. Por eso, si un perrito pone su esperma en una perrita, no nacen conejos. ¿Qué es lo que nace? Propio. Y usted se sorprende que ese animalito de 4 patas que mueve la colita y dice guau, guau, guau. ¿Usted se sorprende de eso? No. Usted se sorprendería si lo viera un gato volador. Ahí sí, pero ¿cómo? No. Decir guau, guau, tener 4 patitas, eso es propio de la naturaleza canina, de la naturaleza del perro, que tiene su comportamiento, su forma de ser. Me dicen, es un perrito. Igual, cuando Dios nos engendra y expone a través de nuestra personalidad o de nuestra naturaleza humana, la naturaleza divina, amar como Dios, vivir como Dios, la piedad que corresponde a Dios, no debe sorprendernos. Uy, qué hombre tan espiritual. No, es alguien que muestra la naturaleza propia que tiene. Por eso cuando usted ve un impío que tiene ciertos comportamientos, usted no dice, ahí va un hijo de Dios. ¿Por qué? Diga, porque el comportamiento, la conducta, los hábitos son propios de la naturaleza que muestra una forma de vida. ¿Entendimos? Entonces yo estoy participando de una nueva forma de vida. Y hay un principio en la creación de Dios. Toda semilla se reproduce según su gen, que define un género. Y segundo, toda semilla requiere un ambiente, un clima o un hábitat para germinar y producir. ¿Correcto? Sí. Yo sé que a usted le gusta el buen café. He ido a Colombia. Pero yo le pregunto, si tú vas a vivir a Alaska, tú dices, yo por fe creo que aquí siembro esta semilla y el próximo año tomaré buen café. ¿Lo puedes hacer? Aunque tenga fe, decrete, profetice y haga lo que quiera, no podrás. Porque la semilla de café, en su naturaleza, el clima, el ambiente que necesita para germinar y producir, no son las gélidas aguas de Alaska, sino países templados, tropicales, ¿correcto? Sí. Sentido común, no tiene esta revelación para eso. Ahora bien, yo le pregunto, ¿por qué cree que Dios te otorgó vida divina, naturaleza divina y te trasladó de la potestad de las tinieblas, que es el clima tóxico, que es el ambiente corrupto, y habiendo huido de la corrupción, que está descompuesto, fétido, que todo lo que se siembra ahí, lo único que genera es inmundicia, porque el que siembra para la carne, ¿qué es lo que va a cosechar? Corrupción, porque lo siembra en un mundo corrupto. Pero el que siembra para el espíritu, que tiene que ver con el reino de Dios, ¿qué es lo que cosecha aquí? Vida eterna, vida zoe, vida de Dios. Entonces diga, hábitat.
ese es el problema por cual muchos participantes de la naturaleza y teniendo la vida no tienen reproducción, porque están queriendo mostrar la vida de piedad, la naturaleza divina, metido en ambientes tóxicos. Sus amistades, su vínculo, de lo que oyen, con quien andan, de lo que se alimentan, son de la potestad de las tinieblas, de los hijos del mal. Y entonces dice, ¿y por qué yo no crezco? Porque tú estás abonando mal la semilla que tienes. Para que crezca y produzca fruto, envíala al ambiente adecuado, el clima del cuerpo. Por eso Dios diseñó la iglesia, porque es el clima, es el hábitat donde esa semilla se manifiesta. Dios te saca de la potestad de las tinieblas y te expone al reino. El reino no es un sitio en el cielo, es un hábitat espiritual donde tú y yo hemos sido introducidos. No es el templo, es el reino. Por eso no es la religión cristiana, es el reino de Cristo, donde la naturaleza divina va a ser desarrollada, crece. Yo le pregunto, ¿qué estás aprendiendo de ese amigote, de ese compadre con el que todo el tiempo compartes? ¿Qué es lo que aprendes? Groserías, quejarse del gobierno, mentiras. Y eso es lo que llega a tu oído, y eso es lo que alimenta tu naturaleza carnal. Pero comienza a relacionarte, a involucrarte, a estar en grupos de vida, y usted va a ver la clase de vida que se va a desarrollar en ti. ¿Aló? Ahora le estoy diciendo de que no hable más con sus amigos y que no tenga vínculos con gente inconversa. No, es de qué te alimentas, con qué riegas tu semilla. Esa es la pregunta. Porque si tú eres alguien que manifiesta la naturaleza divina, llevarla a la oscuridad van a ver luz. El problema es que los hijos de la luz, en vez de estar irradiando en las tinieblas, estamos siendo opacados y apagados por lo de las tinieblas. Ese es el problema. Entonces, ahora entendiendo lo que es adecuado, porque requiero que esta naturaleza se desarrolle, diga, es natural. Es natural. Por eso es propio. Si está la naturaleza, diga, si está la naturaleza, es propio la expresión de la vida. Y las dos cosas nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida, al Zoé, nos han sido dadas. Y somos participantes de qué? Ok, las dos cosas, vida y naturaleza. Aquí es donde viene la incoherencia. ¿Alguien le ha dado clase de natación a un pez? No. Él sencillamente nació en el hábitat correcto, las aguas, y nadar es natural, ¿correcto? Ok. Si tú naciste en el reino de su amado Hijo y tiene naturaleza divina, te tienen que dar clases acerca de cómo amar a Dios. Amar debe ser lo propio del Dios que te amó, porque ha recibido todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios. El problema es que nosotros le estamos dando clases bíblicas a gente no renacida para que muestre la naturaleza que no tiene. ¿Dónde están los renacidos? Tú no estás recibiendo una clase bíblica. Tú estás recibiendo del Espíritu una afirmación de lo que ya posees. Y al entenderlo, entonces tú no te esfuerzas. Si tú estás batallando de cómo amar y perdonar a aquel que te ofendió, tu esposa, tu amigo, tu familiar, tu papá o no sé quién, si eso se te convierte todavía en una lucha, estás operando desde la naturaleza incorrecta. O sea, lo que está diciendo es, ¿cómo desde mi naturaleza humana sano, olvido, perdono?
imposible. Esa naturaleza no tiene los elementos, componentes de la vida de Dios. Pero si eres renacido desde la naturaleza divina, echas mano y hace que esa naturaleza humana responda a la naturaleza que la gobierna. ¿Cuál la gobierna? La que tú más alimentes. Así de sencillo. ¿Cuál es la naturaleza que te gobierna? Por legalidad la divina. Pero por realidad la que alimentes. ¿Aló? Sí. Es la razón por la cual le dije, muchos renacidos están alimentándose de la corrupción del mundo, de allí se nutren, de allí es donde ellos están y quieren llevar una vida victoriosa. La naturaleza que tú alimentes es la que te gobierna. La humana, yo diría, como dice Pablo, yo puedo presentar mis miembros, mi naturaleza humana, o a instrumentos de justicia, si alimento la naturaleza divina, o dice, o instrumentos de iniquidad, si es la naturaleza. Estas manos son imparciales, sirven para adorar a Dios o para golpear a otro. Así que mi naturaleza humana, que Dios toma para que la expresión de la naturaleza divina, la ha dado para que todas las cosas que en ellas están sean participantes. Diga participante. Avanzo ahora sí rápido. La naturaleza divina me capacita para ser fructífero en el reino. Verso 8 dice, porque si estas cosas, ¿cuáles? Las cosas que pertenecen a la vida, al Zoé, las cosas que son propias a la naturaleza divina, si estas cosas, y él las numeró, los componentes, las características, están en ustedes, diga están. ¿Y por qué están? Porque te han sido dadas. Pero tú las tienes que desarrollar, tú las tienes que fortalecer, tú las tienes que alimentar. Y si estas cosas que están en vosotros abundan, yo soy el que las hago que se expresen. No dejarán estar ociosos, ni sin fruto. ¿En cuanto a qué? Al conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria. Entonces note usted la pasividad, la carnalidad y la falta de nutrición a la naturaleza divina para fortalecerla, para que abunde lo que en ella está, para que se manifieste lo que ella contiene, para que se exprese lo que esa vida es. Si no abundan, entonces serán ociosos. Y el ocioso es gente que no tiene una ocupación y por eso no participa de nada. Razón, alguien ha dicho que solo a los perros callejeros se le pegan las pulgas. Un perro entrenado para ser un cazador, él no tiene tiempo de estar por ahí en la calle arrancando de las pulgas. Él está enfocado, entrenado para ir a la presa. Ociosos. Por eso a esa gente ociosa se le pega el chisme, se le pega todo lo carnal, se le pega todo lo mundano, se le tiene. Pero alguien enfocado, definido, eso repele. Llega, no lo contamina. Le puede llegar, pero no lo va a contaminar. ¿Por qué? Porque él justamente tiene un sistema inmune saludable y fortalecido. Igual, al que el COVID lo mata es al que tiene un sistema inmune pobre y que hay un cuadro interno agravado. Pero el que tiene un sistema inmune le puede llegar el virus, pero no lo va a matar.
Igual el que tiene un sistema inmune en Cristo fortalecido, el pecado, la contaminación del mundo le puede llegar. Él no vive en una caja de cristal, vive en un mundo real, rodeado de maldad. Le puede llegar, lo puede oír, lo puede ver, pero no lo contamina porque él está fortalecido en su ser interior. Eso es lo que lo hace que él sea entonces fructífero. Su mano arriba y declare, diga, soy productor en el reino, no consumidor en la religión cristiana. Hay gente que tiene mentalidad de consumidor y precisamente como no produce, él consume y todo lo gasta. Pero esta naturaleza te da a ti entendimiento y seguridad del perdón recibido, justo. Por cuanto no entiendes que la fábrica fue destruida, usted todavía está buscando el producto. Aquí dice, el que no entiende esto y no sabe qué es eso, dice, ha olvidado. Tiene la vista muy corta con respecto a la obra perfecta de la cruz. No sabe lo que fue la destrucción del cuerpo pecaminoso mortal. No entiende de que el pecado fue quitado. Entonces él vive todavía buscando el producto que la fábrica hace, porque no entiende que ya fue quemada, que fue destruida. Ha olvidado, no entiende. Ese creyente ignorante es el que tiene conciencia de pecado, sentimiento de culpa y está revisando en su pasado qué maldición todavía lo ata o qué hizo para que Dios no lo bendiga hoy. Ha olvidado que la fábrica del pecado fue quitada de ti y que por lo tanto los pecados como producto no tienen por qué cobrarte factura de algo que ya Cristo pagó. ¿Estamos aquí? Otro, me da certeza de mi elección eterna y me da firmeza en mi vocación presente. ¿Eso qué lo hace? Naturaleza divina. Yo digo participante. ¡Wow! Yo soy participante. Yo no soy un espectador que vine a ver qué Dios va a hacer o qué me va a dar hoy. No, yo participo. ¿De qué participo? De una elección eterna. Hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Cuando Dios te eligió para esta clase de vida, que es vida eterna, vida Zoe, la elección justamente parte no del mérito del que la recibe, sino de la gracia que Dios te otorga. Esta naturaleza la recibiste por gracia de Dios. Esta elección se origina en el puro afecto de su voluntad. No es cuestión de tus habilidades propias. Es la gracia de Dios que te ha elegido a que participes de una clase de vida y tengas una naturaleza que corresponda y contenga todos los elementos de esa vida divina, vida eterna. Por cuanto es una vida eterna, entonces participo de una vocación. O sea, sé para qué he sido elegido y cuál es mi llamamiento. Diga, participantes del llamamiento celestial. Así lo plantea el escritor de los Hebreos. Participantes, es la misma palabra. Yo participo del llamamiento celestial porque estoy dotado y participo de la naturaleza divina. Este llamamiento, esta respuesta de servicio a mi vocación presente no viene de mis habilidades, de mis capacidades, de que yo lo logré. No, que la naturaleza me faculta, me capacita, que para aquello que esté dotado yo puedo ser efectivo. Dígame.